Vázquez. Y esto es Hablándole a la Iglesia. Un podcast dedicado a responder interrogantes, preguntas que los hermanos tienen y que usamos este espacio para contestarlos, para poder abordar este tipo de cuestiones y que de alguna manera esto pueda servir para la edificación de la vida de nuestros hermanos en la iglesia. Bueno, vamos a estar hablando de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el tema que tenemos para hoy. ¿Qué creen ustedes? Bueno, primero tenemos que entender que una de las funciones del Espíritu en el Nuevo Testamento es básicamente venir a morar en la vida del creyente. Y juntamente con eso es llegar a controlar cada área, cada aspecto de la vida de este nuevo creyente, específicamente nacido de nuevo. Yo creo que por ahí va la cuestión de la llenura, porque a veces primero tenemos que clarificar eso, porque cuando hablamos de la palabra llenura, lo que automáticamente le viene a la mente a los que nos escuchan tiene que ver con un recipiente vacío donde se vierte un contenido para llenar, y en ese sentido piensen que ocurre la llenura. De alguna manera nuestra mente automáticamente va a lo conocido que tenemos para asociar el concepto de llenura. Sin embargo, cuando uno mira el Nuevo Testamento se da cuenta que llenura es mucho más de control que de básicamente llenar un recipiente. No necesariamente implica, sino más bien controlar tu vida. Exacto, esa es la idea. Lo que nos llena en este sentido, en este contexto, es lo que nos controla. Yo creo que hay otros pasajes también, por ejemplo, cuando Jesús habla de que la abundancia del corazón habla la boca, está hablando de lo que llena tu corazón, es lo que va a manifestar a través de tu boca, y yo creo que la idea es similar. O sea, la llenura del Espíritu no es más que ser controlado por el Espíritu. Si estás lleno del Espíritu, estás siendo guiado, controlado por el Espíritu. Yo creo que a la luz de la Escritura, uno de los pasajes que nos ayuda a ver eso es el hecho de que nosotros pudiéramos remontarnos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo y ver en el capítulo 4 el hecho de que el Espíritu Santo mueva a Jesús a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, lo vemos en la tentación. Y creo que es que el Espíritu Santo capacita al creyente para actuar de la manera coherente y que a Dios le agrada. Yo, por ejemplo, en el libro de los Hechos nosotros vemos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y yo siempre me he preguntado por qué el Señor Jesucristo le dice en el libro de los Hechos que esperen ese momento en que el Espíritu Santo debía venir sobre la iglesia. Los apóstoles habían estado durante varios años con el Señor Jesucristo, habían visto las enseñanzas del Señor Jesucristo, habían sido expuestos a las explicaciones de las enseñanzas del Señor Jesucristo, habían visto cómo se vivió una vida cristiana en el reflejo del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿por qué el Señor Jesucristo les dice que esperen a que el Espíritu Santo venga sobre ellos? Creo más bien que tiene que ver con el hecho de que es el Espíritu Santo aquel que nos capacita y nos ayuda a vivir de manera coherente con la verdad de la Escritura y a la vez de la manera en que a Dios le agrada. Sí, a veces también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo tener la presencia del Espíritu en nuestra vida a ser llenos o controlados por Él. Son dos cosas muy diferentes. Aunque entendemos que nadie puede ser controlado por el Espíritu sin la presencia de este. Sin embargo, yo puedo tener el Espíritu y no ser controlado por Él. Por eso Pablo muchas veces habla de cómo tenemos que, de alguna manera, en unión con esta obra del Espíritu en nuestra vida, empezar a darle espacio en nuestra vida para cederle cosas en nuestras vidas, rendir cosas en nuestra vida a su control, a su cuidado, a su guía, porque no es lo mismo. Y la gente a veces, el cristiano, confunde la presencia del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Y todos sabemos que una persona que nace de nuevo recibe, o el Espíritu Santo viene a morar en él, y a partir de ahí entonces empieza el proceso por el cual la persona empieza a experimentar ese control del Espíritu. Ahora, si pensamos en cuestiones prácticas, que quizás es la pregunta por dónde viene del hermano, no solamente es saber qué cosa es llenura del Espíritu, sino cómo de manera práctica esta llenura se manifiesta. Uno de los pasajes que apunta de manera clara en este tema lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 18 en adelante.
Es muy interesante porque si leemos allí, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que no se embriaguen con vino, y sigue hablando, en lo cual hay disolución. Y miren lo que dice, sino sed llenos del Espíritu. Ya, les manda a que la llenura del Espíritu, el control del Espíritu debe ser un distintivo constante en la vida de los creyentes de Éfeso. El hecho de que los exhorte a que vivan de esta manera, a que se dejen controlar por el Espíritu, evoca a que es algo que puede ocurrir en determinados momentos, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de procurar siempre. Exacto. Otro error también a tener en cuenta a la hora de hablar de la llenura del Espíritu es no verlo como algo místico, que eso puede ser otro error que muchos creyentes pueden ver la llenura del Espíritu como una experiencia mística, y pienso ahora mismo en grupos religiosos que llaman llenura de Espíritu a ciertas manifestaciones como revolcarse en el suelo, a hablar en lenguas extrañas, caerse para atrás y todo ese tipo de cosas. Ellos le llaman estar lleno del Espíritu. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, el pasaje donde sale esta idea de lleno del Espíritu, que era el que mencionabas, Iván, nosotros no vemos no dice ser lleno del Espíritu y cáiganse para atrás, hablen así o dancen o hagan esto o lo otro. Hay otro tipo de manifestaciones que no son como esas que algunos parecen sugerir que ocurre cuando hay una llenura del Espíritu. Considerando lo que ustedes dicen, pastores, también yo creo que Pablo nos ayuda a ver en Gálatas, por ejemplo, cuando nos habla acerca de que vivamos en el Espíritu. Creo que es paralelo a la idea de ser lleno. Y cuando Pablo habla de eso, ¿de qué viene a hablarnos? Del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Él dice que es amor, que es gozo. Es decir, ser lleno del Espíritu Santo es evidenciar en nuestras vidas que nosotros vivimos sujetos a Dios, y esto se hace de manera visible. Creo que si bien no es lo que el pastor Rubén dice, que es hablar en lenguas y caerse hacia atrás o hacer movimientos involuntarios, también considero lo que dice el pastor Iván, que son hechos que evidencian que tu vida está siendo coherente con lo que la Escritura dice, que tu vida está siendo sujeta a lo que la Biblia dice, que tu vida está creciendo a la imagen de Cristo, y entonces estás tratando de glorificar a Dios en todo lo que haces, ya sea en la escuela, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu propia iglesia. Sí, es que de hecho en ese mismo momento, en ese mismo texto de Efesios, Pablo dice, déjenme mostrarle, vamos a frasearlo así, déjenme mostrarle cómo luce una persona que está siendo controlada por el Espíritu. Y es interesante porque después de eso empieza a mencionar algunos elementos que se evidencian de manera práctica en la vida que está siendo controlada por el Espíritu. Miren el primero en el verso 19. Hablando entre ustedes mismos con qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, la persona que está siendo controlada por el Espíritu, su contenido de hablar, o su vida es una constante alabanza. Es una constante gratitud a Dios. Fíjate cómo dice, hablando. Constantemente lo que sale de su boca está bañado con salmos. ¿Qué se refiere a los salmos? Todo lo que el salterio habla acerca de Dios, acerca de la grandeza de Dios, acerca de qué Él ha hecho, acerca de que Él ha sido el refugio. Todo esto, mira, himnos y cánticos espirituales. Y mira cómo sigue hablando. ¿Cómo dice? Continúa diciendo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sometiéndose unos a otros en el temor de Dios, o en el temor de Cristo. O sea, todas estas cuestiones de cantando, adorando, dando gracias y sometiéndonos son las formas prácticas que se muestran en la vida de que está siendo controlada por Dios o por el Espíritu. Exacto. Es bueno saber eso porque podemos caer en el extremo que el pastor Rubén decía. Es peligroso considerar, o pudiéramos caer quizás hasta en una herejía, considerar que la llenura del Espíritu Santo son ese tipo de acciones que el pastor Rubén decía que ocurren en otras iglesias. Si cuando vemos la luz de Escritura, como decía el pastor Iván, la misma Escritura nos enseña que esto es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Es actuar de esta manera, y esta manera de actuar es actuar de la manera que la Biblia demanda de los creyentes. Y algo interesante es que si nosotros vemos
estas manifestaciones que surgen como resultado de la llenura del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que nosotros logramos esa llenura, por supuesto, pidiéndole al Señor que nos llene su Espíritu, pero hay algo que yo creo que es activo en todo esto y es que nosotros estemos constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, que es la que usa el Espíritu para atraer, pues producir en nosotros todo eso, porque si vamos a estar cantando y alabando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, si nosotros vamos a estar dando gracias por todo y nos vamos a estar sometiendo y vamos a estar teniendo todas estas actitudes, ¿de dónde yo aprendo todas esas actitudes en mi vida sino de la palabra de Dios? Así es. De hecho, Jesús mismo prometió a sus discípulos que cuando el Espíritu viniera a morar permanentemente en los creyentes y hacer esta obra de control, de llenura en la vida de ellos, les iba a recordar todo lo que Jesús les había dicho. Y me gusta porque eso es lo que vemos hoy, tenemos en el Nuevo Testamento, en las cartas. Eso, el Espíritu les recordó todo lo que Jesús hizo, lo plasmaron en los evangelios y mucho más allá, en el sentido de las cartas que después los mismos apóstoles pues escribieron bajo la inspiración de Dios. Pero hoy, como bien tú dices, el Espíritu nos ayuda a regresar nuevamente y nos de alguna manera nos empuja a que regresemos a su palabra inspirada, a la que Él mismo exhaló, y podamos ser alimentados y podamos pues crecer, conocer y llenar nuestra mente, saturar nuestra mente y nuestro corazón con las verdades de Dios. Es interesante que Pablo en Colosenses, por supuesto son dos cartas, Efesios es una carta y Colosenses otra, sabemos que no es la misma, no es el mismo contexto y demás, no es la misma audiencia, todo eso, pero es interesante que él usa un lenguaje similar al de aquí, pero él no dice sean llenos del Espíritu, él dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, hay una serie de resultados que ocurren aquí como producto de la palabra morando en abundancia en nosotros, que quizás nos hace pensar que ese control pues tiene que ver mucho también con ese ser lleno de la palabra. Así que hablando ya en términos prácticos, si nosotros necesitamos ser llenos de la palabra, si necesitamos alimentarnos, ¿qué podemos hacer en nuestra vida diaria para que esa llenura sea más palpable en nosotros? Creo que debemos hacer uso de lo que se conoce como los medios de gracia. Es decir, debemos hacer uso de un estudio minucioso de la Escritura, meditativo de las Escrituras. Creo que debemos dedicar tiempo a la oración y también en parte debemos congregarnos, ya que el hecho de que vayamos a una iglesia a congregarnos nos ayuda a ser expuestos a las Escrituras, a las enseñanzas de los pastores y maestros de esa iglesia, lo cual contribuye a que nosotros podamos ser moldeados a la imagen de Cristo, y eso también es evidencia de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que a mí también me ayuda en la parte de la experiencia en la vida es oír al Espíritu. Y déjame explicar esto antes que suene un poco como de alguna manera muy atractivo o muy místico. Muy carismático. O muy carismático, sí, correcto. Puede salir la objeción y qué pasa cuando yo no lo escucho. Claro, pero sabemos que en la experiencia, en nuestro peregrinar y caminar con el Espíritu en nuestra vida, muchas veces ocurre que estamos caminando de forma inapropiada y el Espíritu usa su palabra para traernos a la memoria que estamos actuando en contraposición, o vamos a decirle contrario a la voluntad de Dios. Y en ese momento yo creo que es una de las maneras en la que no estamos cediendo el control y estamos dejando que apetitos carnales o otro tipo de cosas vengan a ocupar nuestro centro y tomen y moldeen nuestra voluntad para hacer estas cosas. Entonces yo creo que prestar oído a eso, allá sea que use el Espíritu nuestra conciencia para despertarnos, o su palabra a través de nuestra conciencia para regresarnos a la verdad de Dios, para decirnos, hey, recuerda lo que está escrito en mi palabra, recuerda esto de parte de Dios, recuerda esto, ten presente esto. Eso me ayuda a mí ser capaz de reflexionar en eso y de abandonar aquello. Es una de las maneras prácticas también en mi peregrinar en las cuales yo puedo empezar también a volver a experimentar el control del Espíritu en mi vida.
Y también a través de los hermanos. A veces el Espíritu va a traer en nuestra mente el pasaje, pero a veces va a traer un hermano que nos va a recordar el pasaje o esa parte de la escritura que necesitamos escuchar en un momento determinado, y nosotros podemos en ese momento optar por no escuchar, como dices tú, o por escuchar al hermano, no porque sea, no exactamente por quien sea que me lo está diciendo, sino porque me está trayendo la palabra de Dios. Dios lo está usando en un momento determinado para traer la verdad de Dios a mi vida, y yo tengo que elegir escuchar o no escuchar la voz de Dios. Amén. Es decir, que es misterioso la manera que el Espíritu Santo obra, pero creo a la vez que por lo que ustedes han puesto, pastores, es claro también. Es difícil a veces ver ese misterio, cómo el Espíritu Santo se mueve dentro de su iglesia, pero la verdad es que sí, lo hace a través de la Biblia, lo hace a través de hermanos que a veces vienen y nos dan un consejo, lo hace de manera extraordinaria, y creo que eso es algo maravilloso de nuestro Dios, que obra de esta manera a favor de su iglesia, para su gloria. Amén.